bienvenida, querida amiga, querido amigo. Soy Rubén Bullón y este es el estudio de la lección de la escuela sabática. Semana pasada, usted sabe, se acompañó, estuvimos con mi padre, el pastor Alejandro Bullón, dando inicio a este estudio, este trimestre. Y pues no podíamos bajar el nivel. Así que mi invitado hoy día es el pastor Elvis Díaz. Elvis, qué bueno que estás aquí. ¿Cómo has estado? ¿Todo bien? Estoy muy bien y mejor ahora, pues mira el nivel que tú me pones, ¿eh? Tremendo. Vamos a comenzar con el título de la lección. Es la lección número 2 que trae como título Enséñanos a orar. El verso para memorizar, usted, querido amigo, puede acompañar en pantalla. Dice así: un día estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Mira, yo escuché una vez un personaje de internet, le preguntaron así: si pudieras estar con alguien para tomar un café, cualquier personaje de la historia, ¿a quién elegirías? Y el Señor no es cristiano, nada de eso. Y él dice así: yo elegiría tomar un café con Jesús. Y el entrevistador le preguntó así: pero si no crees en Dios. Sí, yo sé, pero ya he escuchado de tantos personajes. Y Jesús sería un personaje interesante para conversar. Si tú, Elvis, le pudieras hacer una pregunta a Jesús, vamos a eliminar esta que creo que para mí es una de las mejores preguntas que los discípulos ya le hicieron a Jesús. Para ti, ¿qué pregunta le hubieras hecho a Jesús? Mira, una de las grandes tormentas que tenemos nosotros los seres humanos es la inseguridad del futuro. La grande pregunta que uno se hace es ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué es lo que viene después? Así que yo le preguntaría con relación tal vez a eso: Señor, mira este proyecto que tengo, ¿qué te parece? Vamos para allá. Tú sabes que esas son las oraciones generalmente de los pastores. Uno pregunta por el proyecto que viene, por la familia, si va a salir bien. Todas esas incertidumbres que tiene el ser humano le generan a uno interrogante. Es verdad. Y uno la ora y la presenta al Señor y confía en que Dios tiene la vida de uno en sus manos y que Dios va a abrir y va a cerrar las puertas. Pero yo creo que esas son de las mejores interrogantes para preguntarle a Jesús. Sabes que yo le hubiera preguntado a Jesús, si yo pudiera preguntarle algo, preguntaría así: ¿por qué yo? Somos 4 hermanos en casa y yo honestamente creo que los 3 hermanos míos hubieran sido mejores pastores que yo. Y no no pienso menos de mí. Yo creo que Dios me ha dado talentos y dones y todo. Pero yo creo que ellos 3 pudieran haber sido mejores pastores. Y yo por veces me pregunto: ¿por qué yo? De los 4, mi hermano más grande, el tercero, el último, es sumamente creativo. Y yo por veces me pregunto: ¿por qué? Y si yo pudiera encontrarme con Jesús, yo le diría eso: ¿por qué yo? Yo no entiendo, porque yo veo tantas limitaciones en mi vida. Ahora, y ahí entrando al tema de la lección, ¿no? Esta semana vamos a hablar de oración, de hablar con Dios. ¿Cómo define Elvis? ¿Cómo defines oración? Fíjate que siempre nos han motivado esta definición, ¿verdad?, común de hablar al Señor como a un amigo y todo eso. Pero cuando leemos, tú sabes que la lección de este trimestre es hablando de los salmos, estudiar el libro de salmos. Y resulta que los salmos son eso, oraciones. Cada salmo es una oración elevada al Señor. De ahí que la definición más práctica de oración es usted poder abrirle su corazón a Dios y hablar con Él como una persona cercana a ti, que se interese en ti y que se interese en lo que te ocurre, en lo que te pasa. Y yo creo que no hay otra forma de definir la oración. ¿Tú te acuerdas cuándo fue la primera vez en tu vida, como niño, quizá, como adolescente? ¿Tú naciste en el Evangelio? Sí, señor. Fíjate, Rubén, yo tengo una experiencia, que las cuento en los sermones, tengo una experiencia increíble. No te rías mucho. Mira, cuando yo tenía como unos 7, 8 años de edad, el sueño de mi vida era tener una bicicleta.
una BMX, una BMX. Yo tuve una BMX. Decorada con las tortugas ninjas, que eran la caricatura de la época. Okay. Si a alguno no le gusta la caricatura, por favor no me caiga encima, pero a mí me encantaba esa. La de las tortugas ninjas. Así que yo recuerdo que mi papá y mi mamá me dijeron a mí, muy pobre allá en Santo Domingo, me dijeron: Elvis, si tú pasas de curso, vamos a juntar el dinero para fin de año regalarte la bicicleta. Rubén, yo me esforcé como nunca antes estudiando ese año y pasé de curso, pero resulta que entró una crisis en mi país. Y mi papá y mi mamá perdieron los trabajos. Así que papi y mami hablaron conmigo y me dijeron: Elvis, no hay bicicleta, perdónanos. Rubén, con lágrimas en mis ojos, molesto, fui a orar. Y me arrodillé y oré y le dije: Señor, yo cumplí. Mi papá y mi mamá tenían la mejor intención de cumplir, pero tú no. Wow. Así que encárgate tú de eso. Y me paré y mami me vio tan contento después de esa noticia. Y me dice: Elvis, ¿pero qué te pasa? Digo yo: no, tranquila, que ya lloré, así que Dios se encarga. Un niño de 7, 8 años. El Señor se encarga. Y los adultos ni le hacen mucho caso. No. Y decidí confiar. Resulta que cuando llegó diciembre, para la fecha cuando supuestamente me iban a dar la bicicleta, papi preocupado y mami preocupado, salimos a la iglesia. Ese día cayó un sábado, 25 de diciembre. Y resulta que mi papá había comenzado un nuevo trabajo y la jefa lo llamó. Máximo se llama mi papá. Pase por aquí después que usted salga de la iglesia. Ella no era adventista. Y cuando llegamos a la casa, yo recuerdo que salimos de la iglesia y todo. Como siempre, me dormí en el sermón, pero después estaba listo y llegué al lugar donde estaba la señora. Mi papá tenía una motito en esa época, yo, mi mamá, mi hermanita pequeña y yo delante ahí sentado. Desde que el motor se apagó, me desmonté y corrí donde la señora. Y papi preocupado va detrás de mí y la señora abre la puerta y lo primero que yo le pregunto es: ¿dónde está? ¿Pero qué dónde está qué? ¿Dónde está lo que me mandaron con usted? ¿Pero qué te mandaron conmigo?, dice la señora. Una bicicleta. Oye, la señora se puso a llorar y me dijo: ve a la cocina. Rubén, allí estaba la bicicleta. Una BMX Tortugas Ninja Aro 18. Y no solamente la mía, sino que había una rosadita para mi hermanita menor. Qué cosa. Y nunca voy a olvidar esa experiencia. Resulta que a veces uno pierde esa confianza de hablar con Dios de esa manera, esa inocencia. Es interesante eso. Esta semana vamos a estudiar eso. Y hay mucha cosa para avanzarnos, para estudiar. Vamos a leer varios salmos. Así que usted que está acompañando con nosotros, quédese conectado, porque vamos a pasar salmo por salmo esta semana. ¿Está bien? Mira, Elvis, vamos a entrar en la lección del día domingo. Y una de las cosas que queremos hacer aquí es ayudar a la gente entender cómo usar los salmos. Voy a leer una parte de la lección de esta semana que me ha gustado mucho la manera como la doctora, que es autora de la lección, ha puesto los detalles aquí. Ella dice aquí: en primer lugar, leemos el salmo haciendo una sencilla reflexión y luego oramos. Meditar en el salmo implica reflexionar sobre sus diversos aspectos, el modo en que el salmista se dirige a Dios y los motivos de la oración. Piensa en cuánto se asemeja tu situación a la experiencia del salmista y cómo podría ayudarte el salmo a articular tu experiencia. Te sorprenderá la frecuencia con que te sentirás identificado con lo que lees. En tu vida, ¿has tenido algún salmo así? ¿Cuál es tu salmo predilecto? Yo siempre pregunto, ¿cuál es tu salmo predilecto? ¿Y cómo eso ha impactado tu vida? A mí de niño me encantaba mucho el Salmo 91, porque con mi madre aprendíamos los salmos. Mi mamá nos repetía en el culto familiar. ¿Cómo se llama la mamá? Lidia, mi mami, Lidia. Así que doña Lidia se encargaba de repetirnos un salmo todos los días hasta que nos los aprendiéramos. Y ella comenzaba con el 1, con el 2, con el 3, y todos esos salmos que me sé, los recuerdo de esa época. Y me encantaba el Salmo 91. Luego me encantó mucho ese Salmo del pastor, el Salmo 23, ¿no? Esa seguridad en Dios, y me encanta mucho. Pero fíjate que al ser oraciones los salmos, brindan al ser humano la oportunidad de adentrarse en la experiencia espiritual de los autores del Salmo y de sus vivencias, del sufrimiento que tenían. Y el día de hoy hace alusión especial a fomentar la oración a través de los salmos,
porque los salmos generalmente nos recuerdan la maravilla de lo que Dios hace, de lo que Dios es, y cuando tú oras pensando en eso y repites eso en la Escritura, de repente tu experiencia con Dios y tu confianza en Dios crece. Y sabes que la gente por veces no se da cuenta de que los salmos deberían ser algo que uno debería usarlo en su día a día. Por veces nosotros pensamos que la Biblia es algo para usarse solamente en la iglesia o solamente en nuestro culto personal. Lógico, la iglesia, el culto personal. Pero cuando uno va repitiendo estos salmos durante el día, cuando uno va repitiendo esos versos, esas oraciones, como que le dan fuerza para seguir adelante, ¿no? No me dijiste de tu salmo predilecto, es el 91. El Salmo 91 y el Salmo 23. ¿Por qué el 91? Mira, porque lo repetía con mi mamá y mi papá, entonces nos lo repetían cada mañana. Y cuando me bauticé siendo un niño, utilicé este salmo como mi texto preferido. Sabe que la secretaria lo leía ya. Sí. El texto preferido de Elvis Díaz, Salmo 91. El himno favorito. En esa época, en el himnario de la época, era el himno 500. El himno 500. Ya hoy los nuevos himnarios tienen otro número, ¿no? Sí, en esos tiempos el himnario era el libro de los salmos, tal vez. Sí, así de grande está. En el tiempo de los salmos, el himnario eran los salmos. ¿Tú te acuerdas cuál era el título del himnario de tu tiempo? De mi niño. No, eran 500 y tantos himnos, decía himnario adventista, y eran 500 y tantos. Y creo que el número que me gustaba era el 500, Más allá del sol. Más allá del sol. Ese era el 500 en ese himnario. Y ya hay otros libros y hay otros números, ¿no? Claro. Que son salmos también. ¿Cuántos himnarios ya existieron desde que fuiste niño? Para mí fueron 3. Yo recuerdo 2. Cuando yo era niño era el Cantai al Señor. Era el título del himnario en portugués. De ahí vino el nuevo himnario adventista. Ahora Sudamérica sacó un nuevo himnario. Así que yo ya llevo 3 himnarios en mí. Yo nada más recuerdo 2. El himnario adventista, que tenía 500 y algo, y el nuevo himnario adventista, que tiene 700 y tanto. Gracias a Dios que se amplió y que ahora tiene muchos más. Ojalá tuviéramos 3, 4 himnarios más, que pudiera ampliarse, como los salmos. Porque fíjate que en el estudio de este trimestre te vas a dar cuenta, y los hermanos y amigos que estudian contigo se darán cuenta de que Salmos está dividido en varios libros. Sí. O sea, no solamente uno, varios libros que eran utilizados en el culto. Así que, ¿qué te parece si leo este versículo, 105, el 5, que menciona aquí la lección? A mí me gustó mucho. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Cuando tú oras, leyendo este texto, tú te imaginas tú orando, tiene una turbulencia, una situación que te ocurrió, alguna adversidad, y tú te tiras de rodillas y lees este texto. Y este texto te invita a recordarte de las maravillas del Señor, y oras recordando esas maravillas, automáticamente queda opacada cualquier situación que te esté ocurriendo. ¿Tú has vivido algún momento en tu vida donde un verso, un salmo específico haya sido la revelación de Dios para ti? ¿Algún momento específico de tu juventud, de tu niñez o de tu ministerio, de tu vida adulta, donde un verso de un salmo o quizá un salmo entero haya jugado un papel muy importante? Fíjate, cuando yo comencé mi ministerio en New Jersey, en el sur de Nueva Jersey, yo enfrenté cosas que hoy día tal vez puedo manejarla con mucha facilidad, pero que iniciando mi ministerio, una deuda de un templo de casi $1 millón. Ay, madre. Yo estaba soltero, la preocupación de buscar una novia, pagar esa mensualidad, tenía 3 iglesias. Todas esas preocupaciones, yo recuerdo que en esos momentos de desánimo, ahí estudié el Salmo 23. Y entonces ahí surgió un amor conmigo y el Salmo 23. El Salmo 23 tiene una estructura quiásmica, una estructura que parte de la generalidad a lo específico, demostrando la totalidad de Dios en la protección de sus hijos, en donde el salmista se compara primero con una oveja y después llega a ser rey. Así que amé el Salmo 23 como Dios te dice, para tú ser rey primero tienes que ser oveja. Interesante, sabes que nunca lo había pensado de esa manera. Yo cuando era adolescente, estaba en el internato, un maestro nos dio un examen, el examen final del año. Y nos dio a cada uno dentro de un sobre. Y nosotros, pues, ¿por qué no? Y cuando abrimos el sobre, él había escrito una carta específica para cada alumno, para cada estudiante.
y nos había dejado un pasaje. Y fue un momento, yo tenía 17, 18 años, fue un momento, yo ya quería ser pastor, pero todavía vivía las turbulencias de la adolescencia, los problemas que muchos de los muchachos se enfrentan en esos tiempos. Y él me puso el Salmo 51, y ese pasó a ser mi salmo predilecto desde entonces, el verso donde David dice, crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y yo me acuerdo que cuando la semana que me dio eso, había sido una semana muy difícil en cuestiones de vida espiritual para mí. Y cómo ese verso cayó como guante a mi mano, ¿sabes? Y me acuerdo de leer ese material y terminar de leer la carta de mi maestro, que era un maestro que no me llevaba muy bien. Y terminar de leer en lágrimas. Y para un muchacho de 17, 18 años, que la carta de un maestro te impacte, es algo raro. Pero la manera como él puso el salmo, y eso creo que dice mucho de lo que la autora de la lección quiere decir. Nosotros necesitamos buscar maneras de hacer con que estos salmos sean parte de nuestro cocinar, del caminar, del jugar fútbol. La gente que está mirando ahora no sabe que ayer fuimos a jugar fútbol y uno ni siquiera puede caminar después de jugar fútbol, ¿no? Pero, ¿y cómo sería importante que la gente pudiera entender, que nosotros, pastores, pudiéramos entender de que el salmo tiene que ser cosa común en nuestra vida, como el comer, como el tomar, como el levantarse, como el jugar? ¿Cómo puedo lidiar con una persona que me grita? ¿Cómo puedo lidiar con un hermano que no está de acuerdo conmigo? ¿Cómo puedo lidiar con una deuda de $1 millón? Los salmos están para eso, porque en el momento más difícil de la vida del Señor Jesucristo, vamos a ver durante esta semana eso, en el momento más difícil de la vida del Señor Jesucristo, Él no oró cualquier cosa, Él oró un salmo. Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Ese es un salmo. Y si la gente pudiera entender eso, creo que nuestra caminada cristiana no que sería más fácil, pero tendría más paz en medio de las tormentas y de las dificultades. Así que a mí me alegra mucho tener ese tipo de diálogo con pastores, porque me muestra que somos seres humanos que también tenemos nuestras batallas, ¿no? Y que también nos encontramos con momentos difíciles donde los salmos tienen que ser parte de nuestra vida. ¿Qué consejo le dejarías a una persona hoy día que se está enfrentando a problemas como el tuyo? Una deuda impagable, un problema de relacionamiento, estaba soltero, estaba buscando novia, queriendo pagar una deuda y el salmo vino. ¿Qué consejo le darías a una persona que nos está mirando ahora y que está a punto de perder su casa o a punto de perder su matrimonio? ¿Te viene a mente algún salmo que le pudieras recomendar? Fíjate, la Biblia dice, aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno, dice el salmista, porque tú estarás conmigo. La compañía divina no está restringida a un momento de tu vida, ni está restringida a una situación que te esté ocurriendo de alegría. Dios está ahí en momentos de tristeza, cuando pasas por el valle de la sombra, cuando pasas por el valle de la muerte, del desánimo, de la desesperación, del divorcio. Dios promete en su palabra que está ahí y lo dejó en los salmos para que nunca lo olvidáramos y para que siempre lo pudiéramos abrazar y confiar en Él. Elvis, voy a comenzar esta lección de lunes tirándote una bola con curva. ¿Está bien? Tú que eres beisbolista. Vamos. No sé si dije bien, pero vamos. Yo no sé jugar béisbol. Pasaste momentos en tu vida, y eso es lo que quería preguntar. ¿Pasaste momentos en tu vida que te llevaron a dudar de tu fe o mismo a dudar de la existencia de Dios? ¿Pasaste momentos así que te llevaron a las dudas, a los cuestionamientos en relación a tu fe? Claro que sí, pastor. Fíjate que la duda es parte del ser humano. Mira,
Generalmente los pastores utilizamos el Mateo 28 para hablar del mandato evangélico y que hay que ir a predicar, ir a ser discípulo, y lo utilizamos solo allí. Sin embargo, el contexto en el que Cristo da el mandato evangélico es un contexto de duda. Verso 16-17, dice la Escritura que y los discípulos fueron al lugar que Él les había dicho, o sea, obediencia. Y luego dice, y cuando le dieron, le adoraron, adoración. Pero, dice el texto, algunos dudaban. Y entonces, en ese contexto de duda es que Cristo le dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. O sea, proclamen, porque al proclamar, usted es el remedio ante la duda espiritual. O sea, la duda es parte integral. Sí, yo he dudado, claro que sí, más de una vez. ¿Será que sí? ¿Algún momento específico de tu vida que te sentiste solo, quizá incomprendido, abandonado por Dios? Claro, mira, yo recuerdo que cuando estaba comenzando mi ministerio, me cancelaron mi visa de trabajo y yo estaba predicando en mi país. Y cuando yo fui a renovar esta visa, el cónsul me dijo, la persona que me atendió, el oficial de migración me dijo, usted es muy joven para ser pastor. Yo tenía 24 años. Usted es muy joven para ser pastor. Así que hay algo extraño acá, y me canceló. Y yo duré 2 meses esperando mi visado. 2 meses que pues escribí una carta, hice todo un rollo y 2 meses esperando. Para mí esos 2 meses fueron de mucha angustia espiritual. Wow. De mucha angustia espiritual. Sabes que cuando a mí, cuando me mudé aquí para Estados Unidos, yo creo que fue uno de los momentos más felices y tristes al mismo tiempo para mí. Nos mudamos para Estados Unidos, fuimos a trabajar en el estado de Oregon y 20 días después de nuestra llegada a Estados Unidos nació mi segunda hija. Y yo me acuerdo que llegamos al hospital a eso de las 3 de la mañana. Y nos quedamos ahí. Y como no teníamos médico aquí todavía, tenían que hacerle varios chequeos a mi esposa antes de poderle dar medicinas o anestesias, remedios para el dolor y todo. Y mi esposa sufriendo ahí. En esos tiempos, eso fue 2009, había una pandemia de la gripa aviaria, se llamaba, no me acuerdo, alguna pandemia, algún flu que dio. Y en esos tiempos, en Oregon, no se permitía la entrada de menores de 18 años al hospital para visitar. Y eran 3 de la mañana. Mi hijita más grande, que en esos tiempos tenía 6 años, estaba sentadita esperando afuera. Ella no podría entrar. Mi esposa adentro. Yo me quedaba con mi esposa un poco. Corría afuera para ver si estaba bien mi hija. No tenía el teléfono de casi nadie de mi iglesia. Logré llamar al pastor asociado que trabajaba conmigo, pero pobre estaba dormido a esa hora. Y una desesperación cuidando a la hija aquí, mi hijita allá afuera llorando, asustada porque no hablaba inglés, no entendía lo que pasaba, y mi esposa sufriendo ahí para dar la luz. Finalmente llegó mi pastor, llevó a mi hija se fue llorando porque no conocía, no sabía quién era esa persona que la venía a recoger, y ella fue llorando ahí, y yo con el corazón partido, mi esposa dando. Finalmente nació mi hija casi a las 6, 7 de la mañana. Y trajeron mi Laurita, pusieron en brazos de mi esposa, tomó su leche, la limpiaron y la llevaron, la bebita durmió. Mi esposa finalmente pudo descansar y yo me acuerdo que me senté al pasillo del hospital. Estaba solito, no tenía nadie conmigo. 1 año antes había nacido mi sobrino y yo estaba en Brasil todavía. Y qué fiesta fue el nacimiento de mi sobrino. Ahí estábamos yo, mi esposa, mis padres, los suegros de mi hermano, los cuñados, los amigos. Cuando nació el niño, todo el mundo celebrando la fiesta. Y ahora yo estaba sentado en el pasillo de un hospital solito. Y cómo me entró un vacío, ¿sabes? Me sentí tan abandonado por todo el mundo. Y pobre, mi madre sabía y había llamado a mi madre, todo el mundo feliz, texteando. Pero una cosa es un texto, otra cosa es un abrazo de alguien, ¿no?
Y me recuerdo de llorar en el pasillo del hospital, llorar y decir, Señor, es que estoy aquí, te estoy sirviendo aquí, ¿sabes? Y no tengo nadie que me pueda dar un saludo para decir así, mira, felicitaciones, pues, nació tu hijita. Y me acuerdo de ese momento de soledad, me acuerdo de cuando trabajé en la Amazonía de Brasil, por veces me tocaban viajes de 40, 45 horas en bus. Y por veces el bus se malograba, quedaba un día, 2 días parado en medio de la nada, sin comer, sin poder dormir bien, en una carretera que rompía el bus, tenía que esperar 2 días para que viniera otro bus. Y me acuerdo que en esos momentos yo le pedí a ese Señor, pero que no estoy de paseo. Estoy aquí trabajando, estoy predicando tu palabra, Señor. No te estoy pidiendo un avión. No te estoy pidiendo un bus con aire acondicionado. Pues un bus que venga a levantarme aquí. Los salmos nos traen confianza en tiempos difíciles, ¿no? Y el Salmo 44 es uno de estos salmos. Así que, ¿qué tal si leemos el Salmo 44? Yo creo que valdría mucho la pena leer ese salmo. ¿Lo tienes ahí? Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído. Nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días y en los tiempos de angustiosos. Tú, con tu mano, echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo, y la luz de tu rostro, porque tú complaciste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi rey, manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, y en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos glorificaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Mira, qué interesante. Es un salmo largo y recomiendo mucho que usted que está mirando este video que lo lea con cuidado. Elvis, yo te presenté algunos momentos difíciles de mi vida. Tú presentaste un momento difícil de tu vida. ¿Qué mensaje pudiéramos darle a la gente que ahorita mismo está viviendo un momento donde no ve luz al fin del túnel, donde no ve mucha esperanza? Yo recibo tantos mensajes, me imagino que ustedes también allá en la Pacific Press, de gente desesperanzada, de gente sin rumbo. Ayer mismo recibí el mensaje de una señora que decía, pastor, tengo ganas de quitarme la vida, perdí mi hijito de 3 años, pastor, de manera tan injusta y no sé qué rumbo darle a mi vida, como que perdí la razón de existir. ¿Qué mensaje podemos darle a personas que están pasando por momentos así? Si Dios lo hizo con Israel, también lo puede hacer contigo. El mismo Dios que liberó a su pueblo es el Dios que nos libera y nos liberta a nosotros. Fíjate, y quiero mencionar algo práctico. Generalmente uno no recomienda a la gente que vive en el pasado ni nada por el estilo. Sin embargo, en el caso de la bendición divina es bueno recordar el pasado. Yo tenía un maestro llamado Jairo Utate cuando estaba yo en el bachelor. Recuerdo que él me dio algo muy práctico y él decía, yo tengo un listado de oración y coloco allí mis pedidos de oración en ese listado. Y de repente cuando Dios, yo entiendo que me responde la oración, yo pongo fecha y anoto cómo se cumplió y archivo esa hoja por ahí. Y de repente cuando viene momento de angustia, momento de duda, de desesperación, saco esas hojas y nos enseñó algunas hojas. Ya él era grande, ¿ves? Así que nos enseñó algunas hojitas. Y yo comencé a practicar eso. Oye, pero qué reconfortante se siente cuando tú estás angustiado y de repente del problema y todo y tú sacas y dices, oh, pero mira, pero el Señor estaba aquí, mira, me respondió acá. Eso da confianza. Qué genial, qué genial. Así que a usted que nos está mirando, quizás sea una buena cosa hacer un listado de oración y dentro de poco tiempo va a ver cuántas bendiciones Dios les contesta y cómo Dios termina por salvar a todo mundo. Elvis, una de las grandes batallas que las personas tienen es lograr salir de la desesperación
a la alabanza. Entonces vamos a leer el Salmo 22, que es el salmo que la autora de la lección propone para este tema. Ahora me toca a mí leer. Vamos, avanzamos con el Salmo 22, dice así. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué están tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven se escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Mira, recomiendo que sigan leyendo este salmo. Es otro salmo largo, pero es uno de estos salmos que nos ayuda a entender que Dios siempre está con nosotros. Pero viste la fórmula, donde él comienza a quejarse, ¿no? Y se queja, mira, y dónde está, y no sé qué. Y de repente comienza a alabar. Y vuelve y se queja. Y no sé qué, y se queja, y comienza a alabar. O sea, sería posible entonces decir a la gente que nos escucha de que quejarse con Dios no es pecado. Pastor, es que la idea no es que no te quejes. La idea es que te quejes en el lugar donde debes hacerlo. Dios. ¿Y por qué? Porque cuando tú te quejas con Dios, lo que sigue después es la alabanza. Vamos a poner un ejemplo práctico. Tú y yo somos amigos. Y tú tienes tu esposa y tú vas y te quejas con tu esposa. Y no, y que mira, y que no sé qué, y que mi matrimonio cómo está, y te queja, y te queja, y te queja. ¿Qué sigue después? Ay, qué buena esposa eres. No, lo que sigue después es que te va a enojar, que ella va a decir, bueno, pues esto no funciona. ¿Te das cuenta? Pero ahora es diferente. Tú te quejas con Dios. Señor, pero que mira que estoy solo, ¿y dónde estás tú? Mira lo que me está pasando, mira lo que está acá, mira lo que está allá. Oh, pero Dios es creador. Señor, pero tú creaste el cielo y la tierra. Oye, pero mira lo que tú abriste el mar rojo. Entonces, cuando tú lo haces con Dios, la queja automáticamente produce alabanza. Esa es la fórmula del platicar con Dios. ¿Y por qué crees que la gente, porque yo escucho mucho hoy día, en especial en medios sociales, me da la impresión de que la gente intenta vender un cristianismo, un relacionamiento con Dios que no es real? Como que yo no me puedo quejar con Dios, que quejarme con Dios es falta de fe, de que quejarme con Dios es irreverencia. ¿Sería peligroso dar a entender a la gente de que traerle mis quejas a Dios es algo que yo debería hacer? Pero Él lo dice, trae mis cargas a mí y yo te haré descansar. Recuerda cuando Pablo y Silas son puestos en la cárcel, están siendo azotados y toda la cosa, y ellos entran allá y comienzan a alabar. Me imagino que lloraron, me imagino que le dolió, ay, me duele acá, y que mira, que no sé cuánto, pero vamos a cantar, porque Dios es grande, y la presencia de Dios descendió. Porque la alabanza produce eso, que tú estás invocando el nombre de Dios. El mejor lugar para usted ir a quejarse y llevar sus problemas es Dios. ¿Sabes qué me parece? De que la gente tiene una muy mala, y por eso me gustó mucho esa lección, tiene una muy mala concepción de oración. Muchos están mirando oración como una conversación entre dos desconocidos, donde yo tengo que cuidar con mis palabras, tengo que cuidar con lo que digo, tengo que cuidar con lo que pienso. Me acuerdo un día alguien me decía así, pastor, estoy teniendo un problema de inmoralidad muy grande. Yo decía, pues dílelo al Señor. Dile a Dios, Señor, estoy involucrado con adulterio, estoy involucrado con pornografía, estoy
con algún problema de orden moral. Señor, he hecho esto, es. No, pero pastor, ¿cómo le voy a decir eso a Dios? Es falta de reverencia decirle tal barbaridad a Dios. Yo me pregunto así, pero ¿no crees que Dios ya sepa? ¿No crees que Dios te ve haciendo esas cosas? Así que, ¿qué es más irreverente? Vamos a ponerlo de esa manera. Es hacer lo que está mal o acercarme a Dios y decir, Señor, mira, me he portado mal otra vez. Y me da la impresión que por veces generamos esa falsa idea de que la santidad de Dios no acepta que yo lleve mi plegaria. Que la santidad, que la grandiosidad de Dios me va a inhibir a mí de decirle, Señor, estoy en problemas, Señor, tengo dudas en relación a ti, Señor, estoy hundido en un charco de pecado. Yo tengo 2 hijas, ¿no? Y la más grande ahora está en la universidad. Así que está lejos de casa, no hablo todo con ella todos los días, o día sí, día no, le mando mensajes de ánimo, de motivación. Y yo le dije una vez a ella, mira, yo sé que mucho de tu vida no me vas a contar. Es joven y en la juventud uno comete sus errores. Ojalá no cometas ningún error, pero yo sé que la vida es así. Yo le dije, no espero que me cuentes todo, pero quiero que sepas algo. Cuando las cosas te vayan mal y necesites ayuda, por favor búscame. Porque yo te voy a ayudar, pase lo que pase. Y por veces nos olvidamos que Dios es Dios, sí, pero Dios es Padre. Muchos no tuvieron papá o muchos tuvieron una relación muy difícil con su padre y no logran conectar la figura de padre con confianza, padre con amor. Pero Dios es un padre ideal, no es el padre terrenal que muchos tuvieron. Dios es un padre real que quiere escuchar la queja de sus hijos, que quiere escuchar el llanto de sus hijos y muchas veces diría hasta mismo el insulto de sus hijos. Porque si hay alguien que puede escuchar nuestros insultos y no tomarlo personal, es Dios. Y me preocupa mucho como un pastor que se enseñe a la iglesia un Dios que está allá arriba y nosotros miserables aquí abajo. No sé cómo ves esa situación tú en tu ministerio. Dios es un Dios amante, pero es un Dios que me ama a mí. Y que yo puedo acercarme a Él tal y como yo soy y abrir mi corazón a Él y plantearle lo que soy, lo que siento. Él es la persona correcta para hacer eso. No es otro lugar, Él es. Te sientes enojado, ve a Dios. Te sientes triste, ve, cuéntaselo a Dios. Porque la fórmula del Salmo, lo que quiere enseñarnos la autora en este día de la lección es que cuando tú le presentas tus quejas a Dios, terminas alabando. Y por ende, cuando tú alabas, la presencia de Dios desciende, te da seguridad. Y aquella queja con la que tú comenzaste, automáticamente se va a quedar ahí y va a abrir paso al gozo y la confianza. Y eso solamente cuando lo traigo todo. Solo cuando lo trae a Dios. Bueno, ojalá que todos podamos aprender hoy día de este estudio, de llevar nuestras plegarias a Dios. Que si Dios, entre las muchas cosas que Dios hace, es transformar nuestro dolor en alabanza. Estos días, Elvis, estaba escuchando un video y hablé de algo así, con unas personas. Muchas veces nosotros le pedimos a Dios, Señor, dame fe, Señor, dame paciencia, Señor, dame fuerzas. Y pensamos que Dios nos va a dar una píldora mágica, nos va a dar, a ver, abre la boca, deja darte tu remedio, deja darte fe, y pensamos que es así, ¿no? Y cuando leemos la Biblia, lo que nos damos cuenta es que cuando yo le pido a Dios, Dios, ayúdame a estar más cerca de ti, una de las maneras que Dios usa es el dolor. Yo siempre fui creyente de que Dios no manda el dolor, de que Dios permite el dolor. Entonces, el año pasado escribí una serie basada en el libro del profeta Jonás. Y en el libro del profeta Jonás es interesante, porque todo lo de malo que le pasa a Jonás, la Biblia dice así, y Dios lo mandó.
y Dios mandó el viento fuerte, y Dios le mandó una tormenta, y Dios mandó un gran pez, y Dios dio orden al pez que lo vomitara, y Dios hizo nacer una planta, y Dios mandó un gusano para matar la planta. Todo fue Dios. Y la lección del día miércoles va justamente a trabajar un poquito de cómo las pruebas nos acercan a Dios. ¿Qué tal si leemos el salmo que la autora usa para esta lección? El Salmo 13. No sé si lo puedes leer ahí. Salmos capítulo número 13. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga a mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Qué salmo interesante, ¿no? Él comienza, si te das cuenta, la fórmula del salmo, él comienza con desesperación, ¿ve? Él está desesperado. ¿Hasta cuándo? Y pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? Mi enemigo se va a burlar, ¿hasta cuándo? Es desesperación eso. Sin embargo, él termina con esperanza. ¿Te acuerdas en el día de ayer, en el día de la lección que sería el día martes, que estudiamos la fórmula que cuando tú le presentas la aflicción a Dios, terminas alabándolo? Sí. Entonces, el día de hoy plantea la siguiente fórmula. Cuando tú le presentas tu desesperación a Dios, terminas confiando. Claro. Así, y sabes que eso es una de las cosas más interesantes de la vida. Mucha gente me dice, pastor, no entiendo por qué tanto dolor. Me gusta mucho un físico americano, un astrofísico americano llamado Neil deGrasse, doctor Neil deGrasse Tyson. Y él dice, le pregunta mucho, ¿no?, si cree en Dios. Y él dice así: yo tengo dudas en relación a la existencia de Dios, porque Dios, como es presentado, o es todopoderoso, es presentado como todopoderoso y todo amor. Pero Él no puede ser las dos cosas. Porque si Él es todopoderoso, entonces Él puede evitar el sufrimiento humano, pero no lo evita. Si Él es todo amor, Él no mandaría sufrimiento al ser humano, pero lo manda. Entonces, o es uno o es otro. Y yo entiendo su razonar, pero su razonar es claro de alguien que nunca se ha dedicado a estudiar la Biblia. Porque, y aquí está gente, y muchos tienen mucha dificultad en entender esos conceptos. Es parte de nuestro desarrollo espiritual, las pruebas. Es parte de nuestro desarrollo espiritual el dolor. No hay cómo crecer sin dolor. No hay cómo mejorar sin dolor. Por eso a la gente que me escucha, yo le repito eso constantemente. No se queje de que vino la prueba. La prueba vendrá. ¿Cree usted en Dios o no cree en Dios? Vaya a la iglesia o no vaya a la iglesia. Las pruebas vendrán siempre. Ahora, lo que yo puedo hacer es aprender que cuando venga la prueba, cuando venga el dolor, yo debo correr a Cristo. Porque esa es una de las funciones. El fuego existe para purificar. La prueba existe para purificar. Pero ese mismo fuego, esa misma prueba, tiene que servir para llevarme cada día más cerca a Cristo. Porque si no estoy en Cristo, las pruebas no solamente me mantendrán lejos de Cristo, las pruebas me pueden acabar. ¿Cuánta gente vive sin esperanza? ¿Cuánta gente vive sin saber para dónde ir, sin tener un rumbo en su vida, sin tener gozo, sin tener alegría, ¿sabes? ¿Cómo en tu ministerio has visto gente
alejándose de Dios por las pruebas y gente acercándose a Dios por las pruebas? El dolor siempre va a existir. La fórmula del Antiguo Testamento, al presentar el dolor como algo que Dios lo hace, es que en la teología del Antiguo Testamento, en la escritura del Antiguo Testamento, en la idea judía, es que cuando Dios permite es lo mismo que si lo hiciera. Por eso Daniel dice, y le entregó Dios en su mano al rey Joacín, a Nabucodonosor, ¿no? Y le entregó Dios en su mano los utensilios del templo. Dios no bajó y se lo puso en la mano, ¿no? Pero la idea de Daniel es que si Dios lo permitió, es lo mismo que si Dios lo entregara. Entonces Dios utiliza el dolor existente en el ser humano por consecuencia de este mundo pecaminoso, lo utiliza para hacer crecer al ser humano en su madurez espiritual. O sea, esto malo, cuando tú estás en Dios, Dios utiliza eso malo para que tú madures espiritualmente y crezcas en tu vida espiritual. No es que de repente Dios dice, déjame yo mandarle a Rubén esta prueba para que Rubén crezca. El ideal de Dios es que tú seas feliz y que tú vivas eternamente bien. Pero en este mundo de pecado está el dolor. Entonces lo que Dios dice es, bueno, ese dolor que está ahí, que no hay manera de quitarlo hasta que yo regrese por segunda vez, voy a utilizarlo para hacer crecer a Rubén y para hacer madurar a Rubén espiritualmente. Ahora, una persona que no está en Cristo, el dolor se convierte en su devastación, en su destrucción. No tiene dónde ir, no tiene a dónde depositar eso. Por eso es que la desesperación, el dolor, cuando tú lo presentas a Dios, genera confianza, genera esperanza. Entonces esa es la fórmula correcta de tú ir y presentarlo al Señor. Y una de las cosas que el autor de la lección propone es de que cuando la prueba viene y yo me acerco a Dios, yo hago a un lado el yo. Pero cuando yo me enfoco solamente en el problema, sin darme cuenta, me estoy transformando en una persona egocéntrica. O sea, el yo es más importante. Dios nos está preparando todos nosotros para la misión. Fue el tema de la lección del trimestre pasado, misión. Dios quiere que todos nosotros cumplamos una misión. Y yo creo que Dios tiene una misión para todos nosotros. Yo sé que Dios tiene una misión. Todo el ser humano tiene una misión dada por Dios. No todos logramos llegar al punto de descubrir cuál es esa misión. ¿Por qué? Porque nos enfocamos demasiado en el yo. Que yo estoy sufriendo, de que la vida es injusta conmigo, que eso solamente me pasa a mí. Pero si yo aprendo a llevar estas cosas a Dios, ese dolor me va a moldear para cosas más grandes. Me va a moldear para cosas importantes en la vida. ¿Cuánta gente yo escucho que me manda mensajes de pastor? Yo no sé qué Dios espera de mí, no sé cuál es el plan de Dios para mi vida. Está bien, agarra ese dolor, llévalo a Cristo y en vez de estar quejándote, Señor, pero ¿por qué me mandas todo eso? ¿Por qué no le dice al Señor, Señor, a ver, ¿para qué es esto? ¿Qué quieres enseñarme? ¿Para qué me quieres preparar? Por ejemplo, en la experiencia que pasaste cuando te cancelaron tu visa, ¿sentiste en algún momento Dios preparándote para responsabilidades más grandes? Sí, ya después que pasé eso, sentí que Dios quería generar esa confianza en mí, esa entrega, esa confianza plena, porque llegó un momento en el que yo estaba esperando. Y el gran desafío de la confianza, Rubén, es el tiempo de espera. Wow. Mira, entre la promesa y el cumplimiento de la promesa, siempre hay un tiempo de espera. Generalmente el ser humano no ve el tiempo de espera. David, Dios le prometió que iba a ser rey cuando era un adolescente. Y ya inmediatamente la historia en nuestra mente salta a David siendo rey. Pero el tiempo de espera fue de más de 20 años. Y en ese medio tiempo pasó el tiempo del rey queriendo matarlo. Sí, señor, un montón de cosas. Entonces, nosotros generalmente nos concentramos en la promesa y el cumplimiento de la promesa. Pero ese tiempo de espera generalmente es lo que genera la confianza. Y ya cuando llegue el cumplimiento de la promesa, ya estás listo para llevar a cabo el plan de Dios en tu vida. Y es lo que pasa aquí en el momento de la angustia. Todos pasamos desesperación. A lo mejor hay alguien que está pasando por algún momento de desesperación en su matrimonio, con sus hijos, le dieron la noticia de alguna enfermedad
y está desesperado, no sabe qué hacer, ve a Dios. Entrégale eso al Señor y decide confiar. En la Biblia, en el libro de Juan, hay un milagro muy hermoso, donde Cristo le dice al Padre que va y le dice: Señor, ven, sana a mi hijo, sánalo, ven a mi casa. Y Cristo le dice: vete, que ya tu hijo está sano. Y el hombre, dice Juan, así lo coloca en el texto, y el hombre creyó y se fue. Creer es entregar. Creer es soltar. Señor, ya no puedo. Estoy angustiado, no puedo con esto. Este problema me sobrepasó. Es tuyo. Y entonces ahora tú vas a esperar, vas a confiar. La desesperación presentada a Dios produce esperanza. En este momento, Elvis, vamos a estudiar Salmos de Lamentos. Entonces, ¿qué tal si comenzamos leyendo el Salmo, la porción de los Salmos que la autora propone, y a partir de ahí conversamos? Verso 1 al 5 del Salmo 60. Dice así: oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros, hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus roturas porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino de aturdimiento. Has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad, para que se libren tus amados. Salva con tu diestra y óyeme. Interesante, ¿no? Este es uno de los salmos de lamentos. Y la autora propone que nosotros no deberíamos evitar este tipo de salmos. Voy a leer algunas porciones de la lección porque ella propone dos razones por las cuales es importante siempre tener en cuenta los salmos de lamento. Dice que en primer lugar pueden hacernos más conscientes de que el sufrimiento forma parte de la existencia humana general y que le llega tanto a justos como injustos. Y ella propone de que estos salmos son beneficiosos para los oradores que no están en dificultad, porque nosotros hablamos tanto de dificultad de esta lección, que quizá algún hermano, alguna hermana, algún amigo, amiga está pensando así: pero pues mi matrimonio está bien, tengo dinero en el banco, tengo salud, tengo una bonita casa. Bueno, para eso están los salmos de lamento, para recordarnos, ¿no?, de que el sufrimiento es parte de la experiencia humana general y que llega a justos e injustos. Y en segundo lugar, propone la autora, los salmos de lamento nos enseñan a ser compasivos con los que sufren. Interesante esto, ¿no? Una vez más, queda la importancia de aprender no a mirar a uno mismo, y sí a mirar hacia afuera. ¿Por qué es importante que nuestra gente aprenda a parar de mirarse a sí mismo al espejo, a sus problemas, y comenzar a mirar a los demás? ¿Por qué sería importante eso? ¿Qué consejo le podemos dar a esa gente? Tú sabes que todo el que tiene una dificultad entiende que su dificultad es la más grande del mundo. Así es. Y como el adolescente, cuando te gusta una muchacha y la muchacha no te hace caso, como le dice uno, que tú te sientes mal, te destruye. Yo recuerdo que a mí me gustaba una jovencita, yo tenía como unos 14 años, algo así, pero la muchachita no gustaba de mí. Oye, yo no dormí esa noche cuando yo supe eso. Oye, voy a pedir que los editores pongan una música romántica de para esa que no sea bachata. Oye, yo no podía dormir hasta que de repente me enteré que no era solamente a mí, sino que a un amigo mío que era más adulto que yo y que yo creía que era más apuesto el tipo que yo, ella también lo había rechazado. Así que yo dije: pero mira, nada más no es a mí. Y ahí me puse contento. O sea, fíjate que la gente cree que el problema que le pasa a él es el más grande del mundo y solamente le pasa a él. No estoy diciendo que no es importante para ti, porque te está pasando a ti. Claro. Y que no te duele, te duele. Pero cuando tú te das cuenta de que no eres tú solo, que el sufrimiento toca las puertas de todo, que la preocupación, la angustia toca las puertas de todo el mundo, entonces eso genera en ti un sentido de empatía. Por eso es que la autora de esta semana entiende de que estos salmos pueden ayudarnos, como decía tú, la razón número 2 que leíste, pueden ayudarnos a ser compasivos con los demás y a ser agradecidos en lo que a lo mejor conmigo está bien y que con el otro está mal. Oye, tengo este problema, pero
aquel tiene algo un poquito más complicado que el mío, ¿no? Y entonces me ayuda a ser compasivo y a agradecer lo que tengo, ¿no? Y una de las cosas interesantes que eso genera es mi disposición de ayudar. Tú mencionaste algo al comienzo que para mí es muy importante, es de cómo el cumplir la misión me sana, cómo trabajar por alguien me sana. Yo me acuerdo la primera vez que fui a buscar un psicólogo, me sentía un poco agobiado, dije, voy a una terapia. Marqué con un psicólogo y fui. Y me senté y hablaba con él y pensé que la primera cosa que me iba a preguntar es qué hacía yo como trabajo. Nunca me preguntó qué era yo. Que estaba más preocupado conmigo que con mi trabajo, ¿no? Y le contaba de algunos problemas que yo estaba teniendo. Y él me dice, mire, caballero, le voy a dar un consejo. Yo veo que usted sabe bien cuáles son sus problemas. Eso es bueno. Pero me da la impresión de que usted se está enfocando demasiado en sus problemas. Yo aconsejo eso no a usted, a todo mundo que yo veo enfocado demasiado en sus problemas. Es recordar que usted no es el único que tiene problemas. Y que quizá le ayude a parar de enfocarse tanto en sus problemas. Salir, vaya a un comedor de esos que da comida a gente que no tiene casa. Vaya a un lugar de esos, uno de esos abrigos donde recibe gente inmigrante o gente pobre que no tiene dónde dormir. Vaya a repartir ropa a gente. Pase por la calle donde la gente está sufriendo. Y no solamente mire, pero busque una manera de ayudar a esa gente. Y usted se va a dar cuenta de que sí tiene problemas, pero de que hay gente que tiene problemas mucho más grandes y usted puede ayudarlos. Y mientras más usted ayuda a esa gente, menos usted tiene tiempo para lamentar. Porque hermano, te voy a decir una cosa, no hay nada más desagradable que gente que lo único que hace es quejarse de la vida. Gente quejumbrosa, a mí Rubén me saca de onda completamente. Todos los días se queja de algo, todos los días se queja de alguien, que todo mundo es injusto para con él. Y me llamó la atención, a mí me gustó mucho eso. ¿Valdría la pena dejar de mirar nuestra vida un poquito? Lógico, hay que cuidarnos, hay que proteger. Pero valdría la pena mirar a la gente un poquito. Darnos cuenta de que hay tanto dolor en el mundo y que uno, ¿no es cierto? Uno puede ser solución para eso. Uno pudiera ayudar. ¿Qué sugerencia le podemos dar a la gente en relación a ayudar a su prójimo? Yo creo que la sugerencia que te dio el psicólogo es la mejor. Hay que ayudar a los demás. Trata de ayudar a otros, trata de escuchar a otros también, de identificarte con otros, de ser compasivo con los demás. Y lee este tipo de salmos para que te des cuenta que tú no eres el único que se queja, que tú no eres el único que tiene un problema, que el salmista también lo tuvo, que el autor del salmo también lo tuvo. Fíjate que los salmos no solamente fueron escritos por David, sino que fueron escritos por sacerdotes, por músicos, personas con un alto nivel espiritual, pudiéramos llamarle, ¿no? Gente que estaba en el templo, gente que estaba adorando todo el tiempo. Y estas personas, aún ellos, se quejan y dicen, pero Señor, ¿qué pasa? Me abandonaste, me dejaste solo. O sea, no solamente soy yo. Y cuando entro en ese grado de empatía con los demás, entonces mis problemas se van a ver tal vez más pequeños. Así es. Quiero terminar el estudio del día jueves ya para cerrarnos esta entrevista, conversación con una cita de Ellen G. White del libro El Ministerio de la Bondad. Dice así: este mundo es un vasto lazareto, pero Cristo vino para sanar a los enfermos y proclamar liberación a los cautivos de Satanás. Él era en sí mismo la salud y la fuerza. Impartía vida a los enfermos y a los afligidos y a los poseídos por los demonios. No rechazaba a ninguno que viniese para recibir su poder sanador. Sabía que quienes le pedían ayuda habían atraído la enfermedad sobre sí mismos. Sin embargo, no se negaba a sanarlos. Y cuando la virtud de Cristo penetraba en esas pobres almas, quedaban convencidas del pecado y muchos eran sanados de su enfermedad espiritual, tanto como de sus dolencias físicas. El Evangelio posee todavía el mismo poder.
¿Y por qué no habríamos de presenciar hoy los mismos resultados? Así que vale la pena seguir trabajando por Dios y seguir enfocándonos en ayudar a nuestro prójimo, bendecirlo siempre, ayudarlo siempre. Elvis, llegamos al último día, viernes, y antes de terminar, ¿por qué nos hablas un poquito de tu ministerio? Tú trabajas para la Pacific Press, estás a cargo de la revista El Centinela, que es una de las herramientas misioneras. Siempre me gusta contar esta historia porque tristemente algunos de nuestros colegas pastores y algunos líderes de iglesia llegan a creer de que repartir revistas ya no funciona más. Y me gusta contar la historia de que cuando mi esposa fue a la escuela de inglés, estaba sentadita. Mi esposa es blanquita, pelo rubio, aunque brasilera, bien blanquita, de pelo rubio, ¿no? Estaba sentadita ahí estudiando y se le acerca una señora, ya más grande, y le dice así: quiero regalarte una revista. Y mi esposa les da una sonrisa y dice: muchas gracias. Si usted se apellida, usted tiene el mismo apellido de unos pastores de mi iglesia. Ah, sí, sí, aquí en la revista. Y justo fue una revista que tenía un artículo de mi padre y uno mío. Y él mostró: mire, aquí está el pastor Alejandro Bullón, y su hijo aquí está también, escribe. Y le dio la revista y mi esposa dice: muchas gracias, señora, muchas gracias, muy amable. Y la señora se fue y al rato regresó y le dice así: usted por casualidad no es familia de ellos, ¿no? Y mi esposa le dio una sonrisa y dice: sí, yo soy esposa del pastor Rubén. Y la señora se puso tan feliz, corrió a llamar a sus amigas, ya todas grandes que estaban estudiando inglés en una escuela pública, y vinieron a abrazar a mi esposa porque acabamos de llegar a ese lugar. Ah, qué bueno que su esposa está con nosotros. Y mira qué interesante, ¿no? Ahí la señora repartiendo. Por veces a uno no le gusta repartir libros y revistas, pero pues de ahí decir que ya no funciona, hay un camino diferente, ¿no? Cuéntanos un poquito de cómo es el ministerio del Centinela, cómo es el ministerio de Pacific Press. Mira, la revista El Centinela es la primera revista en español misionera de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el mundo. Estamos hablando que se remontan sus orígenes a dos publicaciones locales que se comenzaron a imprimir en el año 1896 en Guadalajara y en el año 1903 en Puerto Rico, en Mayagüez. Un muchacho está grabando aquí, es de Guadalajara, ¿no? Así, sí. Mira qué bien, tremendo. Así que de ahí se remonta y luego la Pacific Press comienza a imprimir el Centinela mes tras mes en el año 1909. Así que es una revista ya de más de 100 años. ¿No? Sí, señor, y que ha tocado tópicos. Por ejemplo, yo recuerdo que estaba mirando en el almanaque histórico y me encontré revistas que eran publicadas en la época cuando estaba de moda esto del marxismo y esas cosas, ¿no? Y allí estaban esos artículos. Fíjate, el papel que juega la revista es impresionante porque ocupa un espacio en la vida de la persona, un espacio físico. Lo que nosotros grabamos hoy día, estos podcasts y todo eso, juega un papel interesante. Claro. Que se envía, que la gente lo ve, que va manejando, que lo ve mientras va haciendo alguna cosa. Pero también el impreso ocupa un papel importante, porque el impreso se han presentado estudios de que esto ocupa un lugar en la vida de la gente físico. Mira, yo recibí hace un tiempo una tarjeta de Apple y resulta que me la envía en físico y yo me puse curioso. Pero ¿cómo esta gente, siendo una empresa de tecnología, me mandan una tarjeta física? Y entonces me puse a investigar y encontré que detrás de esa tarjeta física había una investigación de neuromarketing impresionante. Resulta que en general la investigación detallaba de que cuando una persona recibe la tarjetita de color blanco, bonita, la persona en su cerebro entiende que está recibiendo un pedacito de la Apple. Wow. Entonces, cuando una persona recibe la revista en sus manos, está recibiendo un pedacito de tu iglesia. Está recibiendo un pedacito de ti. Y eso juega un papel en la testificación.
Así que yo invito y motivo a los hermanos que sí, que si usted quiere a alguien, llévele una revista, compártala. Mira, aquí hay un artículo especial para tu familia, para tu matrimonio. Y una persona puede hacer suscripciones a la revista Centinela solamente en su iglesia o puede hacer una suscripción personal directo en el sitio web de la Pacific Press. Claro que sí, usted puede preguntar en su iglesia al diácono, al primer anciano, al pastor, pastor, la suscripción de mi iglesia, dame una revista. Eso es una forma, porque las iglesias hacen sus suscripciones. Claro. Y la segunda es, usted puede entrar a la página del Centinela, www.elcentinela.com, y ahí usted se suscribe y puede recibir mensualmente el número del Centinela. Aquí vamos a dejar, aquí en la descripción del video va a estar el enlace para Centinela y para Pacific Press para que la gente pueda entrar y conseguir esos materiales, ¿no? Elvis, vamos a leer el último verso de la lección de esta semana ya para terminar este estudio. Fue un estudio largo. De paso, muchas gracias, hermano, por estar conmigo aquí grabando. Es la segunda vez que grabas. Bien, me da gusto. Bueno, para las próximas vamos a hacer más veces. Salmo 42, verso 8, es el verso que la autora recomienda terminar el estudio de esta semana. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Interesante, ¿no? La autora escribe en la lección del viernes diciendo así: incluir los salmos en la oración y la adoración hace que la comunidad creyente sea consciente de toda la gama de la experiencia humana y enseña a los fieles a participar de las diversas facetas de esa experiencia en el culto. Los salmos son oraciones y cantos divino-humanos. Por esa razón, incluir los salmos sistemáticamente en la adoración lleva a la comunidad creyente al centro de la voluntad de Dios y de su poderosa gracia sanadora. Elvis, un último consejo a la gente en relación al uso de los salmos en su vida diaria o mismo en su adoración en la iglesia como pastor. Ahora estás en la Pacific Press, pero ¿cuántos años ya llevas como ministro del Evangelio? Más de 18 años. Y en la Pacific estarás a 5 o 6 años. No, apenas estamos cumpliendo el tercer año. Tercer año nomás, wow. Entonces 15 años mínimo estuviste en iglesia, en distrito, pastor. Ahí te conocí. ¿Qué consejo le pudieras dar a la gente en relación al utilizar los salmos en su vida personal y en la iglesia? Utilice los salmos al orar, estúdielo, medítelo, ore al Señor. Utilízalo en el culto de la iglesia, cuando adoras, lee un salmo. A veces nosotros hacemos tanta cosa en el culto y nos paramos, nos arrodillamos, cantamos un cantico aquí. Y qué bonito sería poner un salmo. El salmo de este sábado, y lo leemos en voz alta, un salmo bonito, ¿no? Rubén, nunca voy a olvidar, y conté esto mientras estudiábamos la lección, nunca voy a poder olvidar que los salmos que me sé me lo aprendí en mi casa. Mi mamá nos leía, mi mamá a mi hermanita y a mí, mi hermana menor, Orquídea, yo siempre será mi hermanita, ya tiene más de 30 años, yo le digo siempre... No le compliques la vida, no le compliques la vida. Yo la bromeo, le digo desde niña la cucusa, así que así siempre le digo. Así que a mi hermanita y a mí, mi mamá y mi papá, mi mamá asumía este papel de hacer el culto a 5 de la mañana, 6 de la mañana, y nos leía un salmo todos los días, el mismo salmo hasta que nos los aprendiéramos. Así que imagínate, toda mi infancia, mi adolescencia, todos los días un salmo. Los salmos que me sé me lo aprendí en mi casa. Nunca voy a olvidar eso. Así que yo quiero motivar a incorporar los salmos en el culto familiar, a leer con la familia un salmo, incorporarlo en la devoción personal, y yo creo que será de grande provecho. Elvis, muchas gracias por haber estado. De verdad aprecio mucho tu ministerio, tu amistad, tu ayuda aquí hoy día. Y a usted, querido amigo, querida amiga, muchas gracias por haber estado conectado conmigo, con nosotros aquí. Es siempre un gusto saber de su participación. Nos vemos en los próximos videos y usted siga participando con nosotros aquí. Si gusta tener materiales del Centinela, el enlace está en la descripción del video. Por favor, conéctese. Será de gran bendición en su vida. Nos vemos muy pronto, gente. Chao.